¿Qué tal? Bienvenido a esta unidad donde vamos a ver los loops o los bucles que nos van a servir mucho para cuando hagamos nuestro script de SEO. En primer lugar vamos a utilizar el while, es decir, mientras. Vamos a darle un valor a i igual a 0 y vamos a decirle que mientras que i sea menor que 5, y a continuación, con una tabulación aquí, vamos a hacer la función que queremos que se ejecute cuando se cumpla esa condición, que sería print, por ejemplo, i. A ver si ejecutamos esa función, bueno, tendremos que ahora, claro, aquí valdría 0 y siempre se va a cumplir, va a seguir ejecutando ese print de forma infinita. Si nosotros queremos ir poniendo un sumatorio, es decir, que cada vez i vaya valiendo un valor diferente, vamos a ponerle que, por ejemplo, sume una unidad. Y si ejecutamos esto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que se va a imprimir, empieza en el 0, va sumando y cuando 5 no es menor que 5, pues ya no se cumple y ya no hace este sumatorio. Empieza en 0, e imprime el 0, luego dice i es 0 más 1, ahora ya i vale 1, vuelve otra vez a la segunda pasada en el bucle y dice, ahora i es 1, ¿sigue siendo menor que 5? Sí, pues lo imprimimos y le sumamos otro 1 y así hasta que llega al valor de 5. Fenomenal. Ahora, si queremos nosotros romper ese bucle de alguna forma, podemos utilizar la palabra reservada break. Si utilizamos break, podemos decirle que si, por ejemplo, i es igual a 3, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a romper ese bucle. Y ahora solamente va a llegar al 2. ¿Vale? Porque ya no termina el bucle hasta el 5 porque hemos dicho que lo rompa antes. Vamos a suponer que nosotros lo que quisiéramos es que fuera ejecutando todos menos el 3. Bueno, pues podremos utilizar continue lo que hace es precisamente lo contrario, no rompe el bucle, sino que se salta todo lo que está dentro de este condicional. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le ponemos aquí un print dentro de ese condicional, lo quitamos de aquí, claro. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Vale, y voy a resetearlo. Ahora, i vale 0. Cuando se cumple la condición le suma 1, entonces ahora ya i no vale 0, va a valer 1. ¿Es igual a 0? No, pues entonces lo que hacemos es que lo imprimimos y seguimos. Y así, cuando sea igual a 3, va a continuar, entonces no va a ejecutar este, sino que se va a saltar al siguiente. Por lo tanto, cuando ejecute, se va a saltar el 3. Porque le estamos diciendo que cuando sea igual a 3, que no ejecute este print, sino que siga al siguiente paso. ¿Vale? Pues ya tenemos un bucle while, mientras, y también hemos visto cómo romperlo y cómo continuar saltándose una de las iteraciones. Otra función de loop muy importante que vamos a utilizar muchísimo a lo largo del curso va a ser for. For lo que nos dice es que sobre todo sirve para iterar listas y diccionarios, es decir, para recorrer listas y diccionarios. Vamos a crear, por ejemplo, una lista que sea usuarios con una serie de nombres de usuarios. Ahora, a continuación, vamos a recorrer esa lista y decirle que mientras recorra usuarios, en la lista usuarios. Y ahora lo que podemos hacer es imprimir, por ejemplo, print usuario. ¿Qué es lo que hace exactamente este programa? Bueno, tenemos aquí una lista que se llama usuarios. Ahora dice, el primer elemento lo vamos a llamar usuarios. ¿De dónde? De la lista usuarios. Y entonces lo imprimimos. Entonces va a recorrer la lista. El primer elemento es Juan, así que va a imprimir Juan. Luego va a hacer una segunda pasada, va a ir al segundo elemento y así va a recorrer todos los elementos de la lista. Y aquí lo tenemos y va imprimiendo todos los elementos de la lista. También podremos recorrer un string, es decir, un código, un texto, que podría ser, por ejemplo, bueno, string, por ejemplo, vamos a poner string. Y ahora podríamos poner un bucle for
for x in texto, es decir, vamos a llamar al primer elemento x del string texto y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, un print x. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Va a ir recorriendo cada una de las letras y cuando acabe, pues termina el bucle y ha ido recorriendo cada uno de los elementos de la lista. También podemos utilizar el break para for, para el bucle for, y podemos decirle que lo rompa en un determinado proceso, en una determinada iteración, como hemos hecho antes con un condicional. Pero antes vamos a verlo esto con un for x in rang, es decir, va a recorrer un rango de números, por ejemplo 6. Entonces va a empezar, como siempre empieza en el 0, porque sabéis que en informática siempre se empieza en el 0, y le decimos, por ejemplo, print x. Si ejecutamos este bucle, empieza, imprime 0, 1, 2, 3, 4 y 5, hasta llegar a 6 elementos. Ahora, si nosotros quisiéramos romper ese bucle, pues podríamos, por ejemplo, decirle si un condicional, si x es igual a 3, entonces rompemos. Ahí lo tenemos, llega hasta el 3 y ya no sigue ejecutando. Si nosotros quisiéramos poner cuando acabe una condición, cuando acabe el bucle, utilizaríamos else. Con else podremos decirle que, por ejemplo, print, imprima, hemos terminado. Como veis aquí, cuando le doy a ejecutar, no se ejecuta el print de hemos terminado. ¿Por qué no se ejecuta? Porque se está rompiendo ese bucle, ese loop, y entonces no llega hasta el final. Como no llega hasta el final, no ejecuta este print. Si nosotros ponemos aquí 13, ese condicional no se va a ejecutar y entonces sí que terminará. Aquí lo tenemos. Ya ha llegado hasta el 5 y ahora sí nos imprime hemos terminado. Bueno, y en realidad hemos terminado. Los bucles for igual funcionan de una forma similar mientras se cumpla esta condición, y esta es una condición que tiene un inicio y un final y donde podemos iterar una lista, un diccionario o un string de código. Lo utilizaremos a lo largo del curso, como digo, y lo veremos en la práctica. Nada más, muchas gracias por la atención, un saludo.